Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Hoy les voy a hablar acerca del hombro doloroso. La anterior clase ya les presenté sobre el video de la exploración, ¿no? De hombro doloroso y bueno, ahora me faltaba la parte de las diapositivas. Entonces, para entrar un poco más hacia lo que es hombro doloroso, eh, bueno, entrando, ¿no? Primeramente hay que saber un poco más de anatomía y recordar un poco, ¿no? Recordemos que el hombro va a estar compuesto por específicamente tres huesos principales, ¿no? Uno va a ser la clavícula y la escápula, que van a formar juntos la cintura escapular, y otro el extremo proximal del húmero. Aquí lo más importante dentro del clavículo va a ser el tercio distal, ¿no? Dentro de la escápula, lo más importante va a ser la espina y el acromio, y la apófisis coracoides, que se encuentra acá, y la cavidad glenoidea. Y dentro del extremo proximal del húmero vamos a encontrar hasta bueno, la cabeza glenoidea, ¿no? Al tubérculo mayor en esta parte y al tubérculo menor, y entre estos dos al surco intertubercular o a la corredera bicipital. E igualmente a la V deltoidea, ¿no? Que se va a encontrar más media, en el cuerpo del hombro. Entonces, dentro de las articulaciones, hay que tener en cuenta que en el hombro hay tres articulaciones: la esternoclavicular, ¿no? La acromioclavicular y la glenohumeral. Entonces, estas articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares unen los dos huesos de la cintura escapular entre sí y con el tronco, ¿no? Y la combinación de los movimientos de estas dos articulaciones permite que la escápula se coloque en diferentes posiciones respecto de la pared torácica, con lo que se incrementar notablemente los lugares donde llega la extremidad. Acá podemos ver la articulación esternoclavicular. Esta va a ser una articulación de tipo sinovial en silla de montar. En silla de montar. Va a estar formado, bueno, lo van a formar tres ligamentos, ¿no? Lo van a ver mucho más resistente a esa articulación, siendo el primero el ligamento interclavicular, que va de clavícula a clavícula, ¿no? El ligamento costoclavicular, ¿no? De la costilla hacia la clavícula, y este ligamento esternoclavicular. Estos van a ser Doctor, un favor. No sé si puede mejorar un poco su audio o todos están escuchando bien, pero yo lo escucho un poquito entrecortado. Sí se le escucha entrecortado, pero... No sé si puedas mejorar tu audio, por favor. ¿Ahorita se me escucha? ¿Se me puede escuchar, doctora? Sí se te escucha, pero un poquito entrecortado. Bueno, ojalá tus compañeros también puedan... Doctor, sí se está escuchando bien. Yo sí le escucho igual. Ok, ¿puedo continuar entonces? A ver, prosigue, por favor. Okay. Como estaba en, bueno, el ligamento esternoclavicular, ¿no? Dentro de estos va a ser uno anterior y otro posterior. Pasando a la articulación acromioclavicular, que va a ser entre el acromio, ¿no? Y la clavícula. Vamos a tener igualmente al ligamento acromio-clavicular, que va a ser prácticamente que va a unir estos dos huesos, y otros dos que no van a interferir en la misma articulación, pero sí van a impedir que la clavícula se sobreponga sobre el acromio. Entonces, evitando que si la clavícula se eleve, ¿no? Van a ser en los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? El trapezoideo y el conoideo.
Igualmente, la articulación del nuevo. Y bueno, recuerda que la acromioclavicular va a ser una articulación artroidea. Y dentro de la articulación glenohumeral, vamos a tener al ligamento acromion clavicular, ¿no? Al ligamento, el glenohumeral, ¿no? Este va a ser un cartílago, este va a ser de un tipo sinovial, en esferoidea o en artrosis. Va a estar formado por cartílago hialino, y bueno, la cavidad glenoidea va a aumentar su profundidad y su superficie periférica, gracias a una argolla fibrocartilaginosa, ¿no? También llamado el agro glenoideo o rodete glenoideo. Ya que, como vimos anteriormente, la cavidad glenoidea de la escápula era muy pequeña en comparación a la cabeza del húmero, ¿no? La cabeza. Entonces, dentro de estos los ligamentos vamos a tener el ligamento coracohumeral, ¿no? Este es el ligamento coracohumeral. También vamos a tener los ligamentos glenohumerales, que van a ser tres: uno superior, uno medio y otro inferior. Y por otro, bueno, estos tres ligamentos van a estar por encima de la cápsula articular, ¿no? Que prácticamente va a estar envolviendo y protegiendo esta articulación. Y en esta parte vamos a encontrar a la vaina sinovial, que va a ser penetrada, ¿no? Que por ahí va a penetrar y va a pasar el tendón largo el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Y igualmente para evitar que se salga, ¿no? Vamos a tener un ligamento transverso. Y también vamos a tener aquí las bursas, ¿no? Las bursas, que va a disminuir la fricción entre los tendones, los ligamentos, ¿no? Y el mismo hueso, evitando así desgaste y lesiones futuras. Vamos a tener una subdeltoidea, ¿no? Una subbicipital, una subdeltoidea, una subcoracoidea, subacoracoidea y una subacromial, ¿no? Entonces todas estas van a disminuir la fricción para evitar ese posibles lesiones. Entonces, recordando en cuanto a anatomía, primeramente superficial, ya que lleva esa forma al hombro, vamos a encontrar el músculo deltoides, que va a tener un origen, el borde inferior de la cresta de la espina, por detrás, ¿no? Por la parte posterior, borde lateral del acromion, borde anterior del tercio lateral de la clavícula también, ¿no? Y va a tener tres haces, ¿no? Uno anterior, uno medial o lateral, y uno posterior. Su inserción de va a ser el lobe deltoidea y va a estar inervado por el nervio axilar, ¿no? Y la función de va a ser el principal abductor del brazo, ¿no? Va a reducir el brazo, superando ya los 15 grados, ¿no? Los primeros 15 grados, que va a ser la función prácticamente del supraespinoso. Siguiente tenemos ya a los músculos del manguito de los rotadores, que va a ser el supraespinoso, ¿no? Y el infraespinoso. El supraespinoso va a tener un origen en los 2 tercios mediales, ¿no? En los 2 tercios mediales de la fosa supraespinosa de la escápula, y su inserción va a ser en la carilla articular, articular superior del tubérculo mayor del húmero. Y el infraespinoso va a ser los 2 tercios mediales igualmente, ¿no? Los 2 tercios mediales de la fosa infraespinosa de la escápula, y su inserción va a ser igualmente en la carilla articular, ya también media, ¿no? Media del tubérculo mayor. Y ambos van a estar inervados por el nervio supraescapular, que va a ser el C5 y C6. Y su función del supraespinoso va a ser que va a iniciar la reducción del brazo hasta los 15 grados en la articulación glenohumeral, ¿no? Y el infraespinoso va a ser va a ser el encargado de la rotación
lateral del brazo en la articulación. Vamos a tener al subescapular, que va a tener el origen también en los 2/3 mediales de la fosa subescapular, que va a ser esto anteriormente a la escápula, ¿no? Y su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero, ¿no? Y va a ser inervado por los nervios subescapulares superior e inferior, ¿no? Las ramas de la C5, C6 y C7. Y su principal función va a ser la rotación medial del brazo en la articulación glenohumeral, ¿no? Y el último, el redondo menor, su inserción de ¿no? Va a ser en los dos, su origen va a ser en los 2/3, en los 2/3 superiores de la franja ósea aplanada en la superficie posterior de la escápula, ¿no? Y su inserción va a ser en la caría articular inferior, de la superficie posterior del tubérculo mayor del húmero. Igualmente va a ser inervado, ¿no? por el nervio axilar, ramas de la C5 y de la C6, y su principal función va a ser la de rotación lateral del brazo en la articulación glenohumeral. Bueno, y pasando ya de anatomía, el rango articular del hombro, vamos a encontrar los movimientos, ¿no? Que se va a tener. Uno va a ser de flexión, ¿no? Que lo normal debe ser de 180 grados. Lo de extensión, como podemos ver igualmente acá, lo normal debe ser de 50 grados. Vamos a encontrar la abducción, ¿no? Que va a ser prácticamente abrir todos los brazos tipo ave, ¿no? Abducción, igualmente a 180 grados. La aducción, que va a ser llevar el brazo más medialmente, ¿no? Que va a ser igualmente 50 grados lo normal. La rotación interna, que debe ser de los 90 grados, y la rotación externa, que va a ser igualmente de los 90 grados. Entonces acá tenemos los músculos involucrados en cuanto a la flexión, que va a ser el deltoides, ¿no? Parte del pectoral mayor, el coracobraquial y el bíceps. Todo eso prácticamente lo va a realizar mucho más el deltoides. En cuanto a extensión, igualmente el deltoides, ¿no? Igualmente en la abducción vamos a tener el deltoides, el supraespinoso. En la aducción vamos a tener al bíceps braquial, al redondo mayor, al coracobraquial, y en la rotación interna vamos a tener igualmente al deltoides, al pectoral mayor, al redondo mayor y al subescapular. Precisamente el subescapular va a ser el que va a realizar el mayor esfuerzo, y la rotación externa al interespinoso y al redondo menor, ¿no? Igualmente al deltoides en su fibra posterior. Y igualmente vamos a tener los movimientos de la clavícula, ¿no? Vamos a tener de la escápula, que va a consistir en elevación, depresión, la retracción, que va a ser acercar hacia un plano más medial, la protracción, vamos hacia un plano más lateral, la rotación ascendente y la rotación descendente, ¿no? Y bueno, en cuanto a la exploración clínica, vamos a tener primeramente las generalidades, ¿no? De la anamnesis, la edad, el tipo de actividad física, ¿no? Ahí incluye el trabajo, y si es que tal vez es deportista, que si ha tenido traumatismos y enfermedades sistémicas, ¿no? Como la diabetes mellitus o el hipotiroidismo. Entonces también va a ser muy importante preguntar cuándo empezó el dolor, para ver si es que es agudo o crónico, y a reconocer los patrones del dolor, ¿no? Si digamos se va a dar el dolor en la cara anterolateral del hombro, se va a agravar al elevar el brazo, ¿no? Al reducir por encima de la cabeza, o si va a ser en la cara posterior, va a ser muy localizado, lo que va a ser raro, y en la afectación, va a ser en la afectación del intraespinoso redondo menor, ¿no? Y si es difuso, va a ser en la región del trapecio, y se debe pensar en una cervicopatía. Y si es que es un dolor mal localizado, esto puede ser difuso, suele ser extrínseco, no suele ser necesariamente del hombro, ¿no?
o también referido, se tiene que explorar bastante, ¿no? Entonces, la exploración del hombro va a ser normal. En cuanto a la debilidad muscular, ver si es que está presente en movimientos activos o en contrarresistencia. Igualmente, si es que tiene pérdida de movilidad o rigidez, ver si es que está presente en movimientos activos o pasivos. Entonces va a ser necesario describir las características del dolor, ¿no? Si va a ir rigidez, por ejemplo, considerar una capsulitis adhesiva o una artritis glandular. Si hay una sensación de inestabilidad o bloqueo o miedo a realizar movimientos, pensar en una dislocación o lesiones del labio, ¿no? O del rodete. Y si hay la relación de los movimientos, ¿no? Al elevar los brazos en la patología del manguito de los rotadores, o lanzar objetos en inestabilidad del numeral. Entonces, va a ser importante descartar que el dolor sea referido, principalmente de la región cervical, ¿no? Entonces, si es que va a haber rigidez y relación del dolor, ¿no? Más allá del codo, hacia el cuello, ¿no? Y causas extrínsecas del dolor, como síndromes coronarios y procesos osteotraumáticos, ¿no? Entonces, habitualmente, el dolor por causas extrínsecas nos va a dar, al momento de explorar el hombro, nos va a dar todo normal, ¿no? Entonces, solo va a ser un dolor referido. Entonces tenemos pasos, ¿no? El paso 1 sería ver si es que es traumático o no traumático, ¿no? Si es que es tal vez reciente, tiene una fractura de clavícula, una dislocación de cabeza, una lesión acromioclavicular, o si es antiguo, ¿no? Mayor de un mes, con una radiografía normal y sin mejora, entonces puede haber una lesión y, bueno, a las partes blandas, ¿no? Entonces pasaríamos al paso 3, pero si no hay antecedentes traumáticos, de frente al paso 2, ¿no? Entonces en el paso 2 ver si es extrínseco o intrínseco. Y preguntarnos, ¿no? ¿El dolor es un síntoma referido de una patología externa al hombro o del propio hombro? Y si la causa es extrínseca, el paciente suele tener dificultades en localizar el dolor y la exploración física va a ser normal, ¿no? Entonces, pensando que sea antiguo, ¿no? Y tenga una lesión ya de partes blandas, también nos podemos ir a la parte articular y periarticular, ¿no? Para diferenciarlos bien. Por ejemplo, si es extraarticular, ¿no? Al paciente suele ser capaz de localizar el dolor en un punto específico y el rango de movimiento pasivo está conservado, ¿no? Y si es articular, suele presentar dolor, debilidad muscular y movimientos alterados, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre las patologías articulares. Acá podemos ver una glenohumeral, ¿no? Y una extraglenohumeral. Esta va a ser la articulación más, la que va a tener más movimiento, ¿no? Entonces, puede ser capsulitis adhesiva, inestabilidad glenohumeral, artritis glenohumeral, o la patología del labro, ¿no? Entonces, y en la extraglenohumeral, puede ser una tendinopatía bicipital, que va a ser una de las más comunes, una tendinitis, también una rotura del tendón del bíceps, una debilidad escapular, artritis acromioclavicular, bursitis, que también puede ser frecuente, osteolitis clavicular, tendinopatía del manguito rotadores, que también va a ser frecuente, rotura del manguito rotadores o pinzamiento del manguito, que también va a ser frecuente, ¿no? Y dentro de las causas extrínsecas, las más importantes pueden ser a nivel neurológico una compresión de las raíces nerviosas C5 y C6, ya que hemos visto que prácticamente inervan estos músculos, ¿no? El manguito de los rotadores. Si es que es abdominal también puede ser una pancreatitis, ¿no? Un dolor referido, ¿no? A una irradiación o cardiovascular, podemos pensar en una isquemia miocárdica, de causas torácicas, también igualmente neumonía del lóbulo superior o tumores o neumotórax, ¿no? Bueno, entonces pasando ya a la exploración física, vamos a encontrar primeramente la inspección, que va a ser observar la postura y el aspecto general del paciente, buscar contornos anormales, posiblemente por atrofia muscular o dislocación franca, inspeccionar la región del hombro en busca de anomalías, ¿no? Comparar las prominencias óseas o signos de traumatismos o cambios degenerativos, ¿no? Igualmente, buscar atrofia de los músculos deltoideos, supraespinosos o intraespinosos, ver si es que tal vez presenta elevación de las escápulas,
La apariencia de la piel también va a estar ahí, incluida la presencia y ubicación de quimosis, estrías, despigmentación, cicatrices, ¿no? Entonces, pasando a la palpación, tenemos que primeramente evaluar y ¿no? Evaluar y comparar la temperatura, ¿sí? De las articulaciones, de cada una de las tres articulaciones, igualmente de cada lado, anterior y posterior, ¿no? Palpar luego la cintura escapular, empezando por la articulación esternoclavicular, pasando por la clavícula, haciéndonos a la articulación acromioclavicular, eh, palpando el proceso coracoides, la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, el tubérculo menor y la corredera bicipital. Igualmente, posterior, palpar los bordes de la escápula, la espina y el camión, buscar si es que hay escápula alada, ¿no? Ver, palpar la columna y ver cómo está el estado de los músculos paravertebrales. Y en cuanto a movimientos, como ya les dije, ¿no? Primeramente tantos pasivos como activos, estos se deben de hacer en ese orden, ¿no? Primero pasivos, luego activos. Primero activos, luego pasivos, y realizarlo en ambos brazos, ¿no? Y lo importante aquí va a ser eh, ver, ¿no? Cuánto se va a desplazar en cuanto a ángulos, ¿no? Ya les dije que en cuanto a la flexión del hombro, lo normal puede ser desde 150 hasta 180 grados, en extensión, extensión de 40 a 50 grados, la abducción, ¿no? Que vamos a tener la abducción, va a ser igualmente en lo normal de 180 grados, y la aducción, que va a ser esta, puede ser de 30 a 40 grados, la rotación externa puede ser de 80 a 90 grados, y la rotación interna igualmente va a ser de 80 a 90 grados, ¿sí? Y bueno, igualmente en los movimientos pasivos, nosotros realizarles estos y si es que se puede contra la resistencia, ¿no? Que también vamos a hablar más adelante en test especiales. Y lo importante es ver, diferenciar, ¿no? Si es que va a haber dolor articular o periarticular, ¿no? Si vamos a encontrar estos patrones, pues va a ser un dolor referido, ¿no? Entonces, si es que va a ser en movimientos activos y articularmente hablando, ¿no? Movimientos activos van a ser limitados y con dolor. En los movimientos pasivos, igualmente limitados y con dolor, y en las maniobras resistidas van a ser estos normales, ¿no? Pero si va a ser periarticular, vamos a tener los movimientos activos limitados con dolor, ¿no? Las maniobras resistidas o de resistencia van a ser igualmente limitados, ¿no? De acuerdo al músculo o a la parte que queramos evaluar, ¿no? Y los movimientos pasivos van a ser normales. En cuanto al dolor referido, vamos a tener los activos y pasivos normales, ¿no? Igualmente las maniobras resistidas, ¿no? Entonces, pasando a las maniobras de resistencia, vamos a tener la evaluación del manguito de los rotadores, una primera que va a ser la prueba de fuerza isométrica del supraespinoso, ¿no? Que prácticamente se evalúa haciendo al paciente que abduzca, ¿no? El brazo en unos 20 grados en un plano neutral y haciendo que el paciente resista la presión continua durante 30 segundos mientras el examinador intenta hundir o aducir el brazo, ¿no? El signo del arco doloroso, también que va a ser aplicado por el manguito de los rotadores, eh, consiste en que el paciente levante la mano, ¿no? Superior a los 90 grados y sugiere, si es que hay dolor, sugiere que hay una tendinopatía del manguito de rotador. Bueno, y en el test diagnóstico de hombros dolorosos, vamos a tener, bueno, se va a tener de acuerdo, ¿no? A la raíz nerviosa, el nervio periférico, suministro de acción muscular, ¿no? La posición muscular, la prueba muscular aislada y la patología común que afecta la fuerza y la masa muscular. Dentro del supraespinoso, son las raíces C5 y C6, del nervio supraescapular, que esta es la reducción de la articulación, ¿no? Binumeral.
Entonces, en una posición muscular, desde atrás, visto y sentido, ¿no? Por encima de la espina escapular, en reposo y cuando se activa, ¿no? Y una prueba muscular aislada, ¿no? Hacer la velocidad del brazo en una posición neutral contra resistencia. Y en cuanto a la patología común que va a afectar, ¿no? La fuerza y la masa muscular, vamos a tener un desgarro, desuso después de un daño, ¿no? Entonces puede ser esto después de una caída o estrés por uso excesivo crónico o en atletas, ¿no? Sobre todo aquellos que son nadadores y también ancianos se puede dar esto. Entonces, el infraespinoso igualmente va a compartir los mismos nervios, ¿no? Nervio C5, raíces de los nervios C5 y C6, ¿no? Va a realizar la rotación externa y estabilidad de la cabeza humeral. Va a ser visto desde atrás, ¿no? En sentido, igualmente, y va a surgir del borde escapular medial que pasa lateralmente debajo de la espina escapular. En cuanto a la prueba muscular, ya vamos a tener la rotación externa del brazo en punto muerto y el codo apoyado y flexionado a 90 grados. Y nos va a dar, ¿no? Puede que sea la patología un desgarro, un desuso después de un daño crónico, ¿no? En cuanto al cerrato anterior, el C5 y el C7, ¿no? Desde el C5 y el C7 vamos a tener el nervio largo torácico, que prácticamente va a tirar la escápula hacia adelante de la pared torácica y extiende la avance hacia adelante del brazo, ¿no? Y se aprecia desde atrás cuando el paciente va a empujar contra la pared, entonces ahí podemos ver que está ahí el signo de la escápula larga, ¿no? Con los brazos extendidos al frente de esta escápula queda fijo, ¿no? Entonces, le decimos al paciente que empuje la pared con un brazo extendido o haciendo flexiones, y si está paralizado habrá una elevación y expulsión lateral en la escápula, ¿no? Y esa nos va a dar que va a ser prácticamente un daño al nervio torácico, largo por tramo, y el paciente también puede tener esto, ¿no? Entonces, yendo al deltoides, que va a ser de las raíces nerviosas entre C5 al C6, ¿no? Inervado por el nervio axilar. Va a cumplir la función de flexión, extensión, pero principalmente también va a ser la reducción del húmero, ¿no? Que tiene más fuerza. Va a surge de la espina escapular y el acromión, ¿no? Luego se extiende y el hombro se extiende y en el hombro insertándose en el húmero lateralmente, ¿no? Entonces, la prueba muscular va a ser la emaciación, que puede ser obvia, puede haber una debilidad entre la fuerza isométrica de un brazo cuando esté reducido a 90 grados. Entonces, nos va a traducir a lesiones del nervio axilar, tal vez dañado por una luxación anterior del hombro. La rotación externa también puede ser débil por la denervación de redondo menor. Y dentro de pruebas especiales vamos a tener la maniobra de Jove, que el paciente intenta llevar los brazos contra la resistencia con los codos extendidos en abducción, ¿no? Y el pulgar mirando hacia abajo. Entonces, el paciente trata de vencer esa resistencia y ahí vamos a valorar el músculo supraespinoso, ¿no? Y dentro de las maniobras, vamos a tener otra maniobra de Hawkins Kennedy, que para realizar esta maniobra el explorador se va a situar de cara al paciente, le coloca el brazo en flexión de 90 grados, con el codo en flexión también de 90 grados y realiza una rotación interna del hombro, bajando el antebrazo, ¿no? El descenso va a ser pasivo, el descenso pasivo del antebrazo va a provocar el dolor cuando existe conflicto anterosuperior o anteroinferior, ¿no? Igualmente nos va a valorar el músculo supraespinoso. Vamos a tener la maniobra de rotación interna contra resistencia o maniobra de belly press, ¿no? Con los codos pegados al cuerpo y en flexión de 90 grados. Entonces, el paciente va a hacer una rotación interna y bueno, ¿no? Y el explorador o el examinador se lo debe impedir, ¿no? Si es que traduce dolor, va a ser una prueba positiva, ¿no? Y la maniobra complementaria de Herbert, que se realiza igualmente, se realiza la separación de la mano desde la columna lumbar contra resistencia, ¿no? Y ambas pruebas nos van a valorar el músculo subescapular. Vamos a tener la maniobra de Speed, que esta va a ser una flexión contra resistencia con el codo
y el hombro extendidos en 90 grados, y este va a explorar el tendón bicipital, ¿no? Y la maniobra de Paté, que esta maniobra va a ser de rotación externa contra resistencia, con los codos pegados al cuerpo y en flexión de 90 grados, ¿no? Y el paciente intenta rotar externamente, bueno, empieza a rotar externamente y el explorador se lo va a impedir haciendo una contrarresistencia. Entonces, esta va a valorar el glúteo espinoso y el redondo menor. Vamos a tener la maniobra de Apley, que se pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza y se toque el hombro opuesto, ¿no? Que aquí vamos a realizar la abducción y rotación externa, ¿no? Y después debe tocarse el ángulo inferior del omóplato o del escápulo, opuesto igualmente, ¿no? Que vamos a realizar ahí una abducción y rotación interna. Esta va a valorar la movilidad de la articulación del hombro, ¿no? Cómo está. Y el test de Jocum, que va a ser prácticamente que el paciente va a colocar el brazo en flexión de 90 grados con flexión de codo y rotación interna de hombro, ¿no? Apoyando la mano en el hombro contrario. Y el examinador va a resistir la elevación del codo del paciente y base positiva si produce dolor, ¿no? Ahí nos va a traducir si es que tiene o no un síndrome subacromial. Se les voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, dentro de las cosas más comunes del dolor del hombro, vamos a tener lesiones periarticulares, que prácticamente va a ser el más común, el pinzamiento subacromial o el síndrome subacromial, ¿no? Puede ser una tendinitis o desgarros del manguito del rotador. Más común va a ser el supraespinoso, tendinitis calcificante, tendinitis bicipital, una bursitis subacromial, ¿no? Lesiones articulares, igualmente una sinovitis. En cuanto a lo neurológico, ¿no? Vamos a ver las raíces del nervio cervical, C5, C6, incluso hasta C7, y puede ser un dolor referido a radicular. En cuanto a neurovascular, el síndrome de dolor regional completo, tumores mediastínicos, anginas de pecho, ¿no? Estos van a ser más extrínsecas, ¿no? Igualmente los trastornos óseos, tumores, osteonecrosis, enfermedad de Paget. El pinzamiento subacromial prácticamente va a ser inflamación, ¿no? Inflamación del tendón por un estrechamiento continuo del tendón, en este caso puede ser del supraespinoso, ¿no? Que nos va a dar un dolor en la cara lateral del deltoides, en los movimientos que llevan el brazo por encima de la cabeza. El dolor nocturno, el dolor va a ser nocturno y sobre todo al apoyarse sobre el lado afecto, ¿no? Entonces también puede afectar al tendón largo del bíceps, al tendón largo del bíceps, ¿no? De la cabeza larga que se va a insertar en el tubérculo, bueno, que va a tener una inserción en la tuberosidad, ¿no? No, que va a tener un origen en el tubérculo suprarinoideo del escápulo, ¿no? Entonces, recordemos que por ahí pasa y si es que hay un constante estrechamiento, se suele enfermar. Los factores de riesgo posibles va a ser la actividad repetida con el brazo elevado, ¿no? Puede ser la natación, el lanzador de béisbol, el tenis, el levantador de pesas, golf, vóley, pintor, mecánico, igualmente la edad, ¿no? O puede ser por inestabilidad glenohumeral o inestabilidad escapulohumeral. Entonces, a la exploración, va a tener dolor a la palpación, ¿no? En el espacio subacromial, ¿no? Cuando palpemos el espacio subacromial, el arco doloroso va a tener positivo el arco doloroso, el NER positivo y el Hawkins también positivo. La fuerza va a ser más o menos normal, la amplitud de movimientos no va a estar alterada y la exploración será normal. Otras patologías muy comunes van a ser las tendinitis y la rotura del manguito de los rotadores. Dentro de la etiopatogenia va a ser menor a 40 años por inestabilidad articular, mayor a 40 años por sobrecarga del hombro y mayor a 55 por una degeneración de los propios músculos, ¿no? Dentro de la clínica va a ser un dolor aumentado, ¿no? Excesivo, que va a aumentar con la extensión del brazo. Va a ser el dolor en la región acromioclavicular. Va a tener dolor en los movimientos pasivos del hombro, pero sin limitaciones, ¿no? Y en la exploración podemos ver que el arco doloroso de Eric Hawkins van a ser positivos. Igualmente, la rotura del manguito de los rotadores, vamos a tener que va a ser más en jóvenes con antecedentes de traumatismo,
¿no? Puede ser también igualmente en la edad media o avanzada por una tendinitis previa, ¿no? Entonces, las roturas parciales pueden ser asintomáticas y estos van a estar bien limitados con los movimientos activos y pasivos del hombro, ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber un signo del brazo caído y un Jove positivo, ¿no? En cuanto a la bursitis subacromial, vamos a tener que va a ser una inflamación de la bursa subacromial que va a producir dolor en cualquier movimiento con brazo en alto, ¿no? En la aducción, y va a mejorar con el brazo pegado al cuerpo. Los signos inflamatorios en piel subacromial, de dolor a la palpación, va a presentar, ¿no? Todo esto y dolor a la palpación de la zona subacromial. La tendinitis calcificante igualmente, ¿no? La tendinitis del supraespinoso, ¿no? Puede tener un inicio mucho más intenso, un curso insidioso, y en la radiografía, ¿no? Se ve la calcificación en la parte más distal del tendón, ¿no? Acá como podemos apreciar. Y la tendinitis bicipital, especialmente de la porción larga del bíceps, puede estar secundaria al pinzamiento subacromial, realizando más atrás. Entonces, el dolor se localiza en la cara anterior igualmente del hombro. Bueno, y eso sería todo hasta ahora. Ok, doctor. ¿Hasta ahí les ha quedado alguna duda acerca de la evaluación de hombro? Sobre las funciones de los músculos del manguito que conforman el manguito de rotador, ¿nos podría repetir, por favor? A ver, Rubén, si puedes responderles las funciones del manguito rotador. Sí, doctora, ya bueno, vamos a tener primeramente el supraespinoso, que va a realizar la reducción en los primeros 15 grados, ¿no? De la articulación humeral. Luego al infraespinoso, que va a realizar la rotación lateral del brazo, ¿no? Y vamos a tener también al subescapular, que va a realizar la rotación medial o interna del brazo, y por último el redondo menor, que también va a realizar la rotación lateral o externa del brazo, ¿no? Eso sería. Creo que ya el manguito rotador lo hemos repetido como 3 o 4 veces, ¿no? Ya saben qué tendones forman parte del manguito rotador. Dapna, ¿te acuerdas cuáles son? Doctora presente. Sí, Doctora, el manguito rotador está formado por lo que es el supraespinoso, el infraespinoso y el... ay, doctora, se me fue el nombre. Juan Joseph. Subescapular, doctora, perdón. Sí, doctora. ¿Cuáles son los tendones del manguito rotador? O los músculos. Supraespinoso, infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, doctora. Ya. ¿Cuál de ellos te permite hacer rotación interna? El subescapular. Ya, rotación externa. El redondo menor y el infraespinoso. Ajá. Abducción. Supraespinoso, doctora. Es el que inicia la abducción. Muy bien, Juan Joseph. Ya. Bueno, les ha quedado claro, ¿no? Cuáles son los tendones, los movimientos y los rangos articulares. A ver, Ana Gabriela, ¿nos puedes decir cuáles son los rangos articulares de la abducción, por ejemplo? Ana Gabriela. ¿Ana Gabriela está presente o no?
No está presente, ¿no es cierto? Ojo, doctores, que participación también cuenta. ¿Ok? Ingrid, Doctora, presente. ¿cuáles son los rangos articulares de la abducción? El rango articular, Es 180 grados, doctora. 180 grados. Y de la extensión, 50 grados. 40, 50. De la elevación, La elevación, ujú, 180 grados. Sí, excelente. ya la rotación interna, En la rotación interna es 90 grados y la externa también 90 grados. ujú. ¿Hay algún movimiento más que nos estamos olvidando? La flexión, La flexión es 180 también. La aducción, doctora, es 50 también. Eso no. la aducción, 50 grados. Muy bien, Ingrid, gracias. Bueno, y en cuanto a las maniobras, ah, a ver, Mariluz, ¿qué maniobras conoces para explorar el supraespinoso? El de brazo caído, doctora. Haz una abducción del brazo hasta más o menos 120 grados y lo que se debe hacer es bajarlo lentamente. Y cuando, o sea, el paciente presenta dolor, nos está indicando que tiene una tendinitis. ¿En cuántos grados? 120 grados, doctora. No, hay un rango. ¿Alguien se acuerda? No se llama brazo caído, no se llama arco doloroso. ¿Alguien se acuerda cuál es el rango? ¿Entre qué grados se produce dolor y sería sugerente de una lesión del supraespinoso? 60 y 90 grados, doctora. 60 y 100. Ah, ya, 60 y 100. Ya. Otra maniobra que te acuerdas. El pinzamiento de NIR, creo que sí. Ya, ¿cómo es la del NIR? Bueno, lo que se ve es una abducción. O sea, lo que se ve son los movimientos son de abducción, flexión y rotación interna. Esta rotación interna es pasiva del brazo mientras se bloquea la escápula. Y es positivo cuando el paciente va a presentar dolor a los 80 grados, doctora. A los 80. Bueno, 75, 80, ¿no? ¿Alguna otra maniobra más para el supraespinoso? Alexis, Doctora presente. buenas noches. Buenas noches. A ver, Mariluz ya había mencionado 2 maniobras para explorar el supraespinoso. ¿Alguna más que se acuerde? Doctora, la maniobra de Jove. Ajá. ¿Cómo es esa? Se genera, bueno, se toma se toma el antebrazo del paciente y se le pide que haga una abducción, y si el brazo cae en contra de resistencia, en esos casos se refiere que vendría a ser una ruptura del tendón. Del supraespinoso. Sí. Okay. Y para valorar el infraespinoso. Creo que es el test de pateo, pero test de pateo. Ajá. ¿Y cómo es el de pateo?
Si no me equivoco, se genera una flexión del antebrazo y se flexiona sobre el hombro. No me recuerdo bien, pero creo que se flexiona. Estoy tan... ¿Alguien se acuerda de la maniobra paté? Es contrarresistencia, doctora. Una Ya. rotación ¿Qué externa. movimiento? Rotación externa contrarresistida. Ujú. Ok, otra maniobra para el infraespinoso. Doctora, la prueba de rascado de Apley, Ya, ¿cómo es? se le pide al paciente que trate de tocar el ángulo del omóplato, o bueno, de la escápula, ¿no? Tanto con la parte superior llevando el brazo hacia la parte superior del omóplato o por la parte inferior. Ujú. Exacto. También, doctora, la de resistencia mayor para tendón infraespinoso. El codo se flexiona 90 grados y el brazo está pegado hacia el tórax. Y es una rotación externa, venciendo la resistencia, ¿no? Que le va a poner el doctor. Ok, está bien, doctores. Dafna, ¿recuerdas alguna maniobra para evaluar el subescapular? Doctora, presente, sí. Doctora, ¿puede ser la maniobra de Gerber o Gerber? De Gerber. ¿Cómo es? ¿Cómo evaluamos? Bueno, básicamente en esta maniobra el paciente está de pie y el examinador, o no, quien lo va a examinar, está situado detrás de él, ¿no? Este va a colocar, si no me equivoco, el brazo atrás en rotación interna, ¿no? Con la mano en la columna lumbar se dice que aproximadamente unos 10 centímetros de la espalda, pero no la tiene que llegar a tocar. Entonces se tiene que aplicar lo que es una fuerza a la mano que el enfermo tiene que resistir. Y si no va a ser capaz de hacerlo, es porque va a indicar que hay una ruptura subescapular, no porque la mano va a chocar contra la columna. Ujú. ¿Otra maniobra que te acuerdes? Para evaluar el tendón subescapular, doctora. Ujú. La de Napoleón, creo que no lo ha explicado Rubén, pero la de Doctora, Napoleón, yo conozco también unas otras maniobras para el subescapular, les puedo decir. claro que sí. Hay una que se llama la lift off, que es la rotación interna de ambos brazos, y en una silla está sentado el paciente y se solicita que se levante, haciendo resistencia contra la silla. La otra es el test de abrazo de oso, que es el hombro en 90 grados en aducción y flexión del codo en 90, y se solicita la rotación interna y es en contrarresistencia. Otra es la maniobra de belly press, que se pone ambas manos en el abdomen y se solicita llevar los codos hacia anterior. Ujú. Bueno, si se dan cuenta, todas las maniobras tienen algo de contrarresistencia, ¿no? Lo que nos había faltado en la clase anterior era revisar un poquito de cómo diferenciar el dolor articular del periarticular. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer rapidito. El dolor articular en cuanto a la movilidad activa y pasiva, ¿cómo se diferencia del periarticular? Doctora, ¿me escucha? Sí, Ana Gabriela. Doctora, hace un rato me llamó y estaba activando mi audio y al parecer creo que la configuración estaba mal y me he tenido que volver a conectar, disculpe. Ok, ¿cuál es la diferencia entre dolor articular y periarticular? A la movilidad. Ya, en lo que respecta al dolor periarticular, el paciente va a sentir dolor al movimiento activo y el movimiento pasivo, mientras que en el dolor articular, no, perdón, en el dolor periarticular, el paciente va a sentir dolor a la movilidad activa, pero no a la pasiva.
Y lo contrario va a suceder en el dolor articular, en el cual el paciente va a sentir dolor en ambos movimientos, tanto activo como pasivo. Entonces, acuérdense, el dolor articular duele en cualquier movimiento, ya sea activo o pasivo. En cambio, el periarticular solamente la movilidad activa y la pasiva está conservada. Rodrigo, ¿cómo está el rango de movimiento en el articular y en el periarticular? ¿Cómo diferenciamos? ¿Y el articular? Ya, entonces el dolor y el rango de movimiento en el articular es tanto para la movilidad activa y pasiva, y en el periarticular solo para la movilidad activa. Ya, ahora, cuando ejercemos resistencia, ¿quién genera dolor? ¿El articular o el periarticular? El periarticular, doctora. Periarticular. Entonces, acuérdense, cuando exploramos el manguito rotador, todas las maniobras son contrarresistidas, ¿ya? Porque ese es un dolor periarticular. Manguito rotador, o sea, cuando hablamos de dolor periarticular, hablamos de ligamentos, tendones, bursas, todo lo que envuelve o está cerca de la articulación, ¿ya? Y dolor a la palpación local, ¿cuál de ellos? ¿Articular o periarticular? Periarticular. Periarticular. Uh-huh. Y el examen neurológico es normal, ¿no es cierto? Bueno. Ya. Y en cuanto al dolor referido, cuando hablamos de dolor referido a Lina. Alina. Doctora, hablamos de dolor referido cuando el dolor visceral va a quedar referido en una superficie del cuerpo, ¿no? Entonces la persona en general localiza el dolor en un dermatoma. Alexis, ¿estás de acuerdo? Doctora, más que todo el dolor estaría referido a, se puede decir, a una fibra sensitiva que comparte la víscera, en pocas palabras. Bueno, ¿Cómo claro. se llama esa región que comparten? ¿Dónde comparten? Un dermatoma, ¿verdad? No. Una metámera. ¿Y dónde está esa metámera? ¿Dónde está localizado? Médula. En la médula, claro. Entonces el dolor referido es un dolor visceral, ¿ya? Que muchas veces se puede confundir. O sea, digamos, cuando me da un infarto de miocardio y me duele en el hombro izquierdo, no quiere decir que el hombro izquierdo esté lesionado, sino que tanto el hombro como el miocardio comparten una metámera a nivel de la médula espinal y la cual no se puede diferenciar muy bien, ¿no? Por eso el paciente presenta ese dolor referido. Y cuando hablamos, y bueno, ese dolor no está relacionado ni con el movimiento, o sea, tú le haces la exploración y es una exploración de hombro normal, porque ahí no es el origen. Y cuando hablamos de dolor neurogénico, Rodrigo,
cuando hablamos de dolor neurogénico. Exacto. ¿Y qué manifestaciones te va a dar el paciente? ¿Qué molestias? Ujú. Y la exploración física de esa estructura o de la articulación generalmente es normal, ¿no es cierto? Bueno, creo que con respecto a eso estamos bastante claros. Son un grupo muy parejo y entonces esto me ayuda a avanzar. Entonces, siempre que empecemos los temas, revisen por favor para que nuestro avance sea rápido. Estaba pendiente la exploración de codo. ¿A quién le toca la exploración de codo? A mi doctora. A ver, Elina, por favor, si nos puedes compartir tu pantalla. Ok. ¿Te observa la pantalla? Sí, está bien. Ya, doctora, compañeros, muy buenas noches. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el examen de codo doloroso. En la anatomía tenemos que saber que los huesos que van a formar la articulación del codo van a ser el húmero, el cúbito y el radio. Además, tenemos que considerar que el codo va a ser una articulación de bisagra compleja. ¿Por qué se dice esto? Porque las articulaciones, tanto radiohumeral como la articulación húmero-cubital, van a combinarse para proporcionar este movimiento de bisagra, ¿no? Tenemos que recordar que las articulaciones del codo van a ser tres: la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial, la articulación radio-cubital próxima. La articulación húmero-cubital va a ser una diartrosis, es de tipo troclear, los movimientos que va a realizar son la flexión y la extensión, y la articulación húmero-radial va a ser de tipo condila, ¿no? Y los movimientos los movimientos que van a realizar son la flexión, la extensión, la rotación y la pronosupinación. En la articulación radiocubital proximal, este es de tipo trocoide y los movimientos que va a realizar van a ser la pronación, supinación del antebrazo, es decir, el cúbito y el radio se van a cruzar formando una X. Además, tenemos que recordar las superficies articulares. Estas superficies articulares van a dividirse en tres: una superficie articular del extremo inferior del húmero, una superficie articular del extremo superior del cúbito y una superficie articular del extremo superior del radio. La superficie articular del extremo inferior del húmero va a presentar dos superficies articulares, que son el capítulo humeral el capítulo humeral, la tróclea humeral, que entre ambas va a discurrir el surco capítulo troclear. Y las partes no articulares de esto van a ser la fosa radial, la fosa coroidea, el epicondilo medial y el epicondilo lateral. En cuanto a la superficie articular del extremo superior del cúbito, se van a distinguir también dos superficies articulares, que van a ser la escotadura troclear y la escotadura radial. Y las partes no articulares van a ser el olecrano y la tubercidad del radio. En las superficies articulares del extremo superior del radio van a tener la superficie articular, la circunferencia articular de la cabeza del radio y la fósita articular. Y en la parte no articular se va a encontrar el cuello del radio. Además, tenemos que recordar que los medios de unión van a ser la cápsula articular y los ligamentos. Esta cápsula articular
va a tener inserciones tanto humerales como inserciones anterobraquiales. Estas inserciones humerales van a estar por encima de la fosa coroidea, ¿no? Por encima de la fosa coroidea y la olecraniana, ¿no? Bajando hacia la epitróquea y hacia el epicondilo. Y las inserciones anterobraquiales, estas van a estar pasando por debajo de la cabeza las cabezas proximales del radio y del cúbito, y estas van a cubrir casi la parte superior del olecrano por la parte de atrás, ¿no? Y como les decía, los otros medios de unión van a ser los ligamentos, ¿no? Acá podemos observar el ligamento anterior, el ligamento posterior, el ligamento colateral cubital, el ligamento colateral radial. Entre los músculos, hay que recordar que los músculos vamos a tener músculos flexores y músculos extensores. Los músculos flexores principales van a ser el bíceps braquial, con su cabeza larga y su cabeza corta, el braquial y el braquioradial, y los músculos flexores secundarios van a ser el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el flexor común superficial. Y los músculos extensores en la cara posterior van a ser el tríceps braquial y el músculo anconio, ¿no? Y los extensores secundarios van a ser el extensor cubital del carpo, el extensor común de los dedos. Tenemos que saber que este bíceps braquial se va a originar, su cabeza corta se va a originar en la punta de la apófisis coroidea y la cabeza larga en el tubérculo supraactenoideo. Este músculo braquial va a estar inervado por el nervio músculo cutáneo de C5 a C6, y su acción principal va a ser cuando el punto de apoyo va a estar en la escápula, va a ser el flexor del antebrazo, ¿no? Y si el antebrazo está en pronación, este va a ser supinador. En cuanto al braquial, el músculo braquial, su origen va a ser en la mitad distal de la superficie anterior del húmero, y esta va a estar inervada por el nervio también músculo cutáneo C5 y C6. Y su acción principal va a ser la flexión del antebrazo en todas las posiciones. En cuanto a este músculo braquioradial, este braquioradial va a tener origen en los 2/3 proximales de la cresta supracondilia del húmero, y su inervación va a estar dado por el nervio radial C6 a C7. En cuanto a los músculos extensores, este tríceps braquial, su origen, tenemos que saber que el tríceps braquial va a tener una cabeza larga, una cabeza media y una cabeza lateral. Este tríceps braquial, la cabeza larga, su origen va a ser en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral en la superficie posterior del húmero, superior al surco por donde pasa el nervio radial. Y la cabeza medial va a estar su origen va a ser en la superficie posterior del húmero, ¿no? Inferior al surco por donde pasa el nervio radial. Y va a estar inervado por el nervio radial C6, C7 y C8. La acción principal de este músculo va a ser el principal extensor del antebrazo, ¿no? Y este músculo anconio, su origen es en el epicondilo lateral del húmero, ¿no? Y su inervación va a ser en el nervio radial C7, C8 y T1. La acción principal va a ser asistir al tríceps extendiendo el antebrazo, ¿no? Además va a estabilizar la articulación del codo. En los músculos supinadores, vamos a tener al músculo supinador, el músculo del bíceps, el músculo braquioradial. En los músculos pronadores vamos a tener al músculo pronador redondo y el pronador cuadrado. En el caso del supinador, el supinador va a estar inervado por el ramo profundo del nervio radial, que va de C7 a C8. Y su acción principal va a ser supinar el antebrazo, ¿no? En el caso del pronador redondo, su origen, este pronador redondo tenemos que recordar que este pronador redondo va a tener una cabeza cubital que va a tener origen en la apófisis coroidea y una cabeza humeral que va a tener origen en el epicondilo medial del húmero. Y su inervación va a estar dado por el nervio mediano C6, C7. La acción principal va a ser pronar y flexionar el antebrazo, ¿no? Y el pronador cuadrado, su origen va a ser en el cuarto distal de la superficie anterior del cúbito.
y va a estar inervado también por el nervio mediano C8 a la T1. En cuanto a los rangos articulares, el rango de movimiento del codo, sabemos que los movimientos del codo van a ser la extensión, la flexión, la supinación y la pronación. La extensión, el rango de movimiento va a ser de 0, algunas veces hasta 10, ¿no? Si va a ser mayor a 10, va a haber una hiperextensión. En el caso de la flexión, va a ser a 150 grados. En el caso de la supinación y la pronación, va a ser a 90 grados. Y los músculos que van a participar en la flexión va a ser el bíceps braquial, el braquial anterior, el supinador largo. En la extensión principalmente va a ser el tríceps braquial. En la supinación, el supinador corto y el bíceps braquial. Y en cuanto a la pronación, el pronador cuadrado y el pronador redondo. En cuanto a la exploración física, en la exploración física, en la exploración física del codo, debemos de comenzar con una anamnesis minuciosa y una historia clínica completa del paciente, ¿no? Considerando diferentes componentes como son la edad, el sexo, la dominancia, el tipo de actividad laboral, es decir, si carga objetos, si hace movimientos repetidos del miembro superior, si hace alguna práctica deportiva, ya sea si es un aficionado o es un deportista profesional, ¿no? También hay que valorar la frecuencia, el volumen, las características intrínsecas también asociadas a la exploración, ¿no? También hay que tener en cuenta los antecedentes generales más importantes, ¿no?, que deben incluir en la entrevista, como son las lesiones previas, la presencia de comorbilidades, la presencia de enfermedades degenerativas como las miopatías, neuropatías, artrosis, si consume medicamentos, hay que señalar cuál es la cantidad diaria, si tiene antecedentes quirúrgicos. También es importante esclarecer algunos hechos o eventos desencadenantes con su respectiva temporalidad, ¿no?, que nos van a ayudar a un diagnóstico prematuro. También hay que saber los signos clínicos presentes como el dolor, la rigidez, el chasquido, si hay alteración en la sensibilidad, etcétera, ¿no?, para identificar con mayor precisión la localización del dolor, ¿no?, tanto su irradiación y su evolución del síntoma, ¿no? Y después tenemos que diferenciarles con otros. En cuanto a la inspección, en la inspección tenemos que ver tanto en la cara anterior, en la cara lateral, en la cara medial y en la cara posterior. Tenemos que ver si hay asimetría, si hay tumefacción, si hay hinchazón, si hay cicatrices, ya sea producto de traumatismos o unas cirugías previas, si hay eritema. En el caso de la cara posterior también tenemos que incluir si hay placas psoriáticas, si hay presencia de nódulos reumatoideos o si hay la presencia de una bursitis del olecrano, ¿no? Y no olvidarse que al inspeccionar también la cara anterior hay que ver el ángulo de carga, ¿no?, que normalmente va entre 5 a 15 grados. En la palpación tenemos que hacer la palpación, principalmente hay que palpar la temperatura, ¿no? Hay que palpar en la cara anterior, hay que palpar el tendón del bíceps, tenemos que hacer una flexión del codo a un ángulo de 90, y palpamos el tendón del bíceps, preguntando siempre al paciente si tiene dolor a la palpación. Al igual que en la cara posterior, palpamos el olecrano en la parte medial, palpamos el epicondilo medial, en la parte medial el epicondilo medial, en la parte lateral el epicondilo lateral, ¿no? Y preguntamos siempre al paciente si tiene algún dolor a la palpación. En cuanto a la movilidad activa, lo que vamos a hacer es decir al paciente que haga los movimientos que nosotros vamos a hacer, ¿no? Vamos a pedir al paciente que haga una flexión y una extensión de los brazos, haga una rotación externa de la palma de las manos hacia afuera en cuanto a la supinación y una rotación interna de la palma de las manos en cuanto a la pronación. En la movilidad pasiva vamos a ver también cuando el médico va a hacerle una contrarresistencia tanto en flexión y extensión, en pronación y en supinación. En la aproximación diagnóstica tenemos que tener en cuenta por caras, ¿no?
en la cara posterior, en la cara anterior, en la cara lateral y en la cara medial. Por ejemplo, el dolor en la cara posterior tenemos que pensar en una bursitis oleocraniana. Esta bursitis oleocraniana, ven acá, la bursa oleocraniana debido a su localización superficial, se va a dictar o se va a inflamar con una cierta facilidad, ¿no? Y su etiología puede ser postraumática, inflamatoria o séptica. Además, el dolor, si presenta dolor en la cara posterior, también tenemos que sospechar de una tendinitis del tríceps, que esta va a estar caracterizada por el dolor en la inserción del tríceps en el olecrano, ¿no? Y esta va a ser una entidad muy rara, ¿no? Pero es característico el dolor en contrarresistencia a la extensión a nivel de la inserción tendinosa. El dolor en la cara anterior, tenemos que sospechar de artrosis del codo y una tendinitis del bíceps, ¿no? En cuanto a la tendinitis del bíceps, esta generalmente se va a presentar en pacientes con una actividad elevada, ¿no? Especialmente varones en torno a los 40 años, ¿no? Clínicamente van a presentar dolor y molestias en la cara anterior a lo largo de la intersección distal del bíceps, ¿no? Cuando este bíceps se va a romper, lo va a hacer de una manera brusca, ¿no? Haciendo que el paciente note un chasquido o presente debilidad para la supinación. Y esta va a estar asociada también a una equimosis o una sensación de tumoración local. En cuanto a la artrosis del codo, su origen puede ser por una artritis reumatoidea, postraumatismo, especialmente la artritis reumatoidea es la causa más común. El dolor en la cara lateral, tenemos que sospechar de una epicondilitis, de un síndrome de túnel radial y de una fibromialgia. En el caso de la epicondilitis, es también conocido como el codo del tenista, porque fue descrito por estos deportistas, ¿no? Se presenta muy frecuentemente en amas de casa, en oficinistas, en trabajadores manuales, etc. El origen de la inflamación o la degeneración va a ser la inserción de la musculatura flexora y supinadora del antebrazo a nivel de la inserción del codo. En cuanto al síndrome del túnel radial, va a ser de diagnóstico muy difícil. Clínicamente el dolor es similar al de la epicondilitis, va a ser un dolor suave y sordo, que se va a dar a más de 5 centímetros de la inserción de la musculatura extensora y supinadora del epicondilio. Y la fibromialgia, acá el epicondilio va a constituir uno de los puntos gatillos anteriores que va a caracterizar a esta enfermedad, ¿no? En cuanto al dolor en la cara medial, tenemos que tener en cuenta, tenemos que sospechar de una epitrocleitis o una neuropatía del nervio cubital. En cuanto a la epitrocleitis, esta va a ser menos frecuente que la epicondilitis, ¿no? Y las actividades que ya les he mencionado también van a ser responsables de su aparición. En cuanto a la neuropatía del nervio cubital, esta va a constituir una segunda causa de neuropatía por atrapamiento más frecuente, ¿no? Que en el miembro superior después del síndrome del túnel carpiano. En cuanto al diagnóstico diferencial para el dolor del codo medial, tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial, en una tendinopatía medial del codo, un síndrome del túnel cubital, una neuritis cubital, una insuficiencia del ligamento colateral cubital, un codo de liga pequeña, en una artritis inflamatoria, en una radiculopatía cervical, en un síndrome de salida torácica. En cuanto al diagnóstico diferencial del codo lateral del codo, tenemos que pensar también en una tendinopatía lateral del codo, en cuerpos sueltos, en un defecto osteocondral, en una artritis, en una sobrecarga de extensión en valgo, un síndrome de túnel radial, una artritis inflamatoria, una radiculopatía cervical o un síndrome de salida torácica. Acá podemos observar al examen de codo hallazgos y diagnóstico, ¿no? Principalmente para el diagnóstico de una epicondilitis lateral, el signo más importante es la sensibilidad del epicondilio lateral, ¿no? Hay también dolor reproducido por extensión de la muñeca resistida, hay dolor reproducido por desviación radial resistida de la muñeca y hay una fuerza de agarre disminuida. En cuanto al diagnóstico de una epicondilitis medial, el signo más importante también es la sensibilidad del epicondilio medial, ¿no? Hay un dolor reproducido por flexión de la muñeca resistida,
hay un dolor reproducido por desviación cubital resistida de la muñeca y hay una fuerza que agarra también. En cuanto al diagnóstico de una bursitis del olecrano, el signo más importante va a ser el hinchazón o el engrosamiento quístico sobre el proceso del olecrano, ¿no? Y el rango de movimiento se encuentra normal. En cuanto a los test diagnósticos, existen muchos test, pero los vamos a mencionar los más importantes. En acá, el test para la epicondilitis, la prueba de Thompson o signo de codo del tenista, ¿no? En acá, el procedimiento, cómo se realiza, se va a pedir al paciente que con la mano en una ligera extensión dorsal cierre el puño con fuerza, ¿no? Y con una mano, el médico va a fijar la articulación de la muñeca del paciente por la cara ventral, ¿no? Mientras que con la otra va a sujetar el puño. Entonces, el paciente debe continuar la extensión de la mano, venciendo esta oposición del médico, ¿no? Quien va a intentar hacer la presión para flexionar, venciendo así la oposición del paciente. Su valoración, acá la aparición del dolor intenso en el epicondilo lateral y en la parte radial de la musculatura extensora, es muy indicativa de una epicondilitis lateral. Otra prueba para la epicondilitis va a ser la prueba de la silla o el Chaif test, que acá se va a pedir al paciente que levante una silla. Durante esta acción, el brazo debe estar en extensión y el antebrazo en pronación. Acá en la valoración, la aparición o el aumento de las molestias en el epicondilo lateral y en la musculatura extensora del antebrazo van a indicar una epicondilitis. Y el test para la epitrocleitis, el signo del codo del golfista. Acá en el procedimiento, el paciente debe estar en sedestación, debe haber una flexión del codo y debe efectuar una flexión palmar de la mano. Acá el médico va a sujetar con una mano la mano del paciente y con la otra va a fijar el brazo, ¿no? El paciente debe intentar extender su brazo intentando vencer la resistencia del médico. La valoración, acá la aparición del dolor en el epicondilo medial va a indicar una epicondilopatía, es decir, un codo del golfista. Gracias. Doctora, ¿puedo presentar mi video? Compañeros, ¿me escuchan? Sí. Sí, Alina, te escuchamos. Sí, se te escucha. Lo presento mi video, ¿verdad? Creo que sí. No me escuchan. Sí, por favor, preséntanos tu video. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Alina Naola Colimanya, soy estudiante de medicina de la Universidad Andina del Cusco. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... ¿Escuchan? ¿Puede ver el video? Sí, Sí, se ve. sí se ve y se escucha. En esta oportunidad le voy a realizar la exploración física del codo, para el cual voy a realizar diferentes maniobras y necesito su consentimiento. ¿Me da su consentimiento, por favor? Sí. Además, necesito saber si usted tiene alguna limitación que le impida realizar las maniobras que yo le voy a solicitar. ¿Tiene alguna limitación? No. Ya. Entonces vamos a empezar. Póngase de pie, por favor. Extienda los brazos de esta forma.
Vamos a empezar con la inspección. A la inspección tenemos que ver el ángulo de carga. En este caso se encuentra en rangos normales, entre 5 a 15 grados. En la inspección de la cara anterior del codo, a la inspección no se observa tumefacción, cicatriz ni eritema. Se encuentra asimétrico, al igual que en el lado contralateral. Póngase de lado, por favor. En la cara lateral del codo, a la inspección no se observa cicatriz, tumefacción ni eritema. Póngase del otro lado, por favor. Al igual que en el lado contralateral, no se observa cicatriz, tumefacción ni eritema. Póngase de espaldas, por favor. En la cara posterior del codo, a la inspección no se observa cicatriz, tumefacción ni eritema. Además, no se observa nódulos reumatoideos ni placas psoriáticas, al igual que en el lado contralateral. Póngase de frente, por favor. Vamos a pasar a la palpación. Tome asiento. Vamos a palpar la temperatura. La temperatura en la cara anterior, en la cara posterior, al igual que en el lado contralateral, en la cara anterior y en la cara posterior. En la cara anterior del codo vamos a palpar el tendón del bíceps. Me dice, por favor, si siente algún dolor. ¿Siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. ¿Siente algún dolor? No. En la cara lateral del codo vamos a palpar el epicondilio lateral. ¿Siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. ¿Siente algún dolor? No. En la cara medial del codo vamos a palpar el epicondilio medial. ¿Siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. ¿Siente algún dolor? No. En la cara posterior del codo vamos a palpar el olecrano. ¿Me dice si siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. ¿Siente algún dolor? No. Ya. Ahora vamos a pasar a la movilidad articular del codo. Póngase de pie, por favor. Realice los movimientos que yo le voy a pedir. Haga flexión. ¿Siente algún dolor? No. Haga extensión. ¿Siente algún dolor? No. Haga una flexión del 90 de esta manera. Haga una rotación externa de la palma de sus manos hacia afuera. De esta manera. Supinación. Y haga una rotación interna de la palma de sus manos hacia adentro. Pronación. ¿Siente algún dolor? No. Ahora vamos a pasar a la movilidad pasiva. A la extensión, ¿siente algún dolor? No. A la flexión, ¿siente algún dolor? No. A la extensión, ¿siente algún dolor? No. A la pronación, ¿siente algún dolor? No. A la supinación, ¿siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. A la flexión, ¿siente algún dolor? No. A la extensión, ¿siente algún dolor? No. A la supinación, ¿siente algún dolor? No. A la pronación, ¿siente algún dolor? No. Ya. Ahora vamos a pasar a realizar las maniobras para descartar diferentes patologías del codo. Tome asiento, por favor. Vamos a descartar la epicondilitis lateral, para el cual vamos a hacer la siguiente maniobra. Haga extensión del brazo, por favor. ¿Siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. Cierre, por favor, haga puño. Ya. Haga extensión del brazo, por favor. ¿Siente algún dolor? No. Ahora vamos a descartar la epicondilitis medial. Haga flexión del brazo, por favor. ¿Siente algún dolor? No. Al igual que en el lado contralateral. Haga flexión del brazo, por favor. ¿Siente algún dolor? No. Ya. Muchas gracias por ayudarme con la exploración física del codo. Ya. En resumen, el paciente Joseph, de 13 años, a la inspección tanto de la cara anterior, posterior y medial lateral, no se encontró alguna alteración. A la palpación tanto de la cara anterior, posterior, medial, no se encontró tampoco ninguna alteración, no se encontró dolor.
a la movilidad activa y a la movilidad pasiva, a la flexión, extensión, supinación y pronación no se encontró ninguna alteración, no hay dolor y al realizar los movimientos para descartar diferentes patologías, las maniobras para la epicondilitis lateral, tanto la epicondilitis medial, no salieron positivos. Muchas gracias. Ok, Alina, ha estado bonito tu video, ha estado bastante explicativo. En cuanto a la exploración de codo, que es de toda la parte musculoesquelética la más sencilla, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta para su compañera? Yo tengo una pregunta, doctora. Si es que existen otras pruebas más para evaluar lo que es el codo del tenista. A ver, Alina, ¿has encontrado algunas otras pruebas? Sí, doctora, había la prueba de MIT, la prueba, como ya les había mencionado, también de la prueba de la CIA, el Child Test. Prácticamente los más importantes lo había mencionado. Pero hay muchos para poder explorar el codo. Creo que tu compañero se refiere al codo del tenista. ¿Cuál es el codo del tenista? ¿Dónde hay lesión? El codo del tenista hay lesión en el epicóndilo. ¿A qué nivel hay? En el epicóndilo, en el epicóndilo lateral del tenista y el codo del golfista en el epicóndilo medial. Epicóndilo medial. Ok. Bueno, en realidad sí hay muchas maniobras. La idea no es que nos abrumemos con tantas maniobras, sino que sepamos una o dos y las sepamos evaluar bien para que nos ayuden. Todas parten de casi todas tienen la misma mecánica, ¿no? Dolor que despierta ya sea en el epicóndilo medial o lateral. Para explorar el epicóndilo medial, hacemos una flexión contrarresistida de la muñeca. Y si queremos evaluar el epicóndilo lateral, hacemos una extensión contrarresistida de la muñeca. Ya. Bueno, los movimientos. Alexis, ¿recuerdas qué movimientos tiene el codo? ¿Y cuáles son sus rangos articulares? Doctora, tiene movimientos de extensión, de flexión, supinación y pronación. El movimiento de extensión, el ángulo articular es de 0 a 10, el de flexión es de 150, supinación de 90 y pronación de 90. También hablo sobre un ángulo de carga que es de 5 a 15 grados, doctora. Bueno, y a ver, patologías de codo lateral, dolor en la cara lateral del codo. Vendría a ser epicondilitis lateral, síndrome del túnel radial y fibromialgia, doctora. ¿Hizo referencia? Bueno, la fibromialgia no, porque la fibromialgia es un tema muy aparte, ¿no? Estamos hablando solamente de compromiso articular o periarticular. Síndrome del túnel radial también, doctora, de cara lateral. Sí, ya lo dijo tu compañero. Y en la cara medial, Mariluz. La epitrocleitis y puede ser también la neuropatía cubital, del nervio cubital. Del nervio cubital. Y en la parte posterior, Ingrid, en la parte posterior.
Ingrid. Rubén. Una bursitis olecraniana y tendinitis del tríceps. Del tríceps, ¿no? Y en la parte anterior, Rodrigo. Tendinitis bicipital, artrosis, la artritis también en codo, ¿no? Da dolor a nivel de la cara anterior. Bueno, doctores, hoy día nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase es muñeca y mano y vamos a aprovechar ahí en repasar algunos casos clínicos de las 3 clases anteriores. ¿Ok? Está bien, doctora, muchas gracias. Ok, doctores, buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el